El aire en el gran salón de la Villa Alcázar no estaba enrarecido por el dolor, estaba podrido por la impaciencia. Afuera, una lluvia torrencial azotaba los ventanales góticos, como si el cielo intentara limpiar la avaricia que se había congregado en su interior. En el centro de la sala, bajo un retrato al óleo de un hombre con ojos de acero, don Rafael Alcázar yacía un ataúd de caoba cerrado, y alrededor, como una manada de lobos esperando su turno, se sentaba la familia. Estaba Ricardo Alcázar, el hijo mayor, un hombre cuya cara enrojecida delataba una vida de excesos y una rabia perpetua. A su lado su esposa Beatriz, una mujer esculpida en hielo y desdén que recalculaba mentalmente su patrimonio con cada segundo que pasaba. Y luego estaba Sofía, la hija de ambos. Sofía era hermosa de una manera cruel y afilada. Observaba a todos, especialmente a su prima, con una sonrisa de superioridad tan practicada que parecía permanente. En un rincón, sentada en una silla de respaldo recto tan alejada del grupo que parecía estar en otra habitación, estaba Elara. Elara tenía 23 años y vestía un sencillo vestido negro de algodón que parecía un susurro comparado con los gritos de la alta costura de luto que llevaban sus tíos. Ella era la única que lloraba, no por el hombre del retrato, sino por el anciano frágil y solitario al que había cuidado durante los últimos 4 años. Mientras Ricardo y Beatriz gestionaban el imperio de cosméticos de la familia, Alcázar Belleza, Elara había sido la que sostenía la mano de don Rafael. Ella le leía a García Lorca cuando sus ojos fallaban. Ella le cambiaba las vendas. Ella escuchaba sus historias febriles sobre un amor perdido y una traición que nunca especificó. Para Ricardo y Beatriz, ella era poco más que la sirvienta, la sobrina pobre, la hija del hermano deshonrado que había muerto sin un centavo. El notario Mendoza, un hombre pequeño y pálido que parecía aterrorizado por los documentos que sostenía, carraspeó. «Estamos reunidos», comenzó, su voz apenas audible por encima de la tormenta, «para la lectura del último testamento y voluntad de don Rafael Alcázar». Ricardo se reclinó chasqueando los dedos. «Proceda, Mendoza. Tenemos una junta directiva que reprogramar. El luto es costoso». El notario tragó saliva y rompió el sello de cera. «Primero los legados menores. A mi nuera Beatriz». Beatriz se enderezó, un brillo fugaz en sus ojos. «Le dejo mi colección de espejos venecianos. Espero que en uno de ellos algún día encuentre algo que le guste». El rostro de Beatriz se contrajo. «Basura sin valor», siseó. «A mi nieta Sofía», continuó Mendoza sudando. «Le dejo un fondo fiduciario de $100,000 que se le entregará el día que complete una carrera universitaria y demuestre haber trabajado en un empleo remunerado durante un año consecutivo. Espero que esto le enseñe el valor de algo que no sea su propio reflejo». «$100,000», gritó Sofía poniéndose de pie. «Es un insulto. Es el precio de mi auto. El viejo senil». «Sofía, siéntate», ladró Ricardo. «No importa. Mendoza, vaya a lo principal. La compañía, la villa, las acciones. A mí». El notario asintió, sus manos temblando. «Sí, por supuesto. El legado principal. A mi único hijo, Ricardo». Ricardo sonrió, una sonrisa triunfante y fea. «Te dejo mi reloj de bolsillo de oro, el que mi padre me dio. Y te dejo esto con una advertencia. El tiempo se te acaba para convertirte en el hombre que finges ser. Que Dios te ayude». El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, más pesado que el ataúd. El color desapareció del rostro de Ricardo, reemplazado por un rojo púrpura que subía desde su cuello. «¿El reloj?», susurró. «¿El reloj? ¿Y el resto? La compañía vale $900 millones. Mendoza lea el resto». Eso es todo para usted, don Ricardo», dijo el notario encogiéndose. «Imposible», rugió Beatriz. «Impugnaremos». Estaba loco. «No», dijo el notario, su voz ganando una pizca de fuerza. Estaba muy cuerdo, y fue muy específico. «Porque hay una cláusula final». Mendoza levantó la vista, sus ojos pequeños y llorosos pasando por encima de la familia furiosa, y se posaron en la figura silenciosa en el rincón. «La totalidad de mi patrimonio», leyó, su voz clara por primera vez. «Incluyendo la Villa Alcázar, todas las propiedades líquidas y la participación mayoritaria del 70% en Alcázar Belleza, se la dejo a la única persona que vio a un hombre y no a un testamento. Se lo dejo a mi sobrina, Elara Castillo». Elara levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. El mundo pareció inclinarse. «¿Yo? No, eso es un error. Yo no quiero nada. Ella». Y el grito de Ricardo hizo vibrar los cristales. «Esa pequeña rata manipuladora lo envenenó contra mí. Esto es un fraude». «Silencio», ordenó Mendoza, «porque el testamento no ha terminado. Hay condiciones». Toda la rabia se congeló, suspendida en el aire.
Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Condiciones. Don Rafael, continuó el notario, era consciente de la delicada situación. Puso 2 condiciones que el Lara debe cumplir en un plazo de 12 meses para que la herencia sea permanente. Ah, se burló Sofía. El viejo sabía que era una inútil. Condición 1. La compañía. Alcázar Belleza está al borde de la quiebra gracias a la mala gestión de mi hijo. Ricardo palideció. El Lara debe asumir el control y en 12 meses debe aumentar las ganancias netas de la compañía en un 15%. Una carcajada seca y áspera salió de la garganta de Sofía. 15%. Esa idiota apenas sabe leer. Ni siquiera se maquilla. Estamos salvados. Fracasará. Condición 2, dijo Mendoza, mirando a Lara con una compasión infinita. Don Rafael estaba preocupado por el aislamiento de Lara. Quería que tuviera un socio, un protector. La segunda condición es que en un plazo de 6 meses, el Lara debe contraer matrimonio. Si la primera condición era improbable, esta era una sentencia. El Lara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Casarme? 6 meses, repitió Ricardo y una sonrisa lenta y depredadora comenzó a extenderse por su rostro. El viejo genio. Lo hizo. Sabía que era imposible. 2 condiciones imposibles. Nadie se casaría con eso, y mucho menos dirigiría un negocio. Fracasará. Aquí es donde se complica, don Ricardo, dijo el notario. La cláusula de incumplimiento. Si el Lara falla en cualquiera de las 2 condiciones, la herencia no revierte a usted. La sonrisa de Ricardo se congeló. ¿Qué? Si ella falla. El 70% de Alcázar Belleza y la totalidad del patrimonio serán transferidos al santuario de la mariposa monarca de Michoacán. Ricardo y Beatriz se miraron con horror absoluto. ¿Mariposas? Susurró Beatriz. Él amaba las mariposas, murmuró el Lara. La trampa era perfecta. Ricardo y Beatriz no podían permitir que el Lara fracasara. Si ella fracasaba, ellos perdían todo para siempre. Pero si tenía éxito, ella lo controlaba todo. Estaban obligados a ayudarla, o al menos a no sabotearla abiertamente. Pero, dijo el notario cerrando el documento, don Rafael no la dejó sin ayuda. Sabía que esta transición sería hostil. El testamento nombra a un coadministrador, un hombre con pleno poder de veto en la junta directiva, cuya única tarea es asesorar a el Lara y garantizar el cumplimiento de las condiciones. ¿Quién? Gruñó Ricardo. ¿Otro de sus amigos seniles? No, dijo Mendoza. Nombró a su protegido, el hombre que contrató hace 6 meses para intentar salvar la compañía de sus deudas. Nombró al director financiero, el señor Mateo Herrera. La puerta doble del salón se abrió. De pie, en el umbral, estaba Mateo. Era alto, impecablemente vestido con un traje oscuro, y poseía una calma que hacía que la histeria de la familia pareciera aún más patética. Sus ojos de un gris tormentoso recorrieron la habitación. Ignoraron a Ricardo, ignoraron a Sofía, y se posaron en el Lara. Mateo Herrera era un enigma. Había llegado a la compañía como un fantasma, contratado personalmente por don Rafael. En los pocos encuentros que el Lara había tenido con él en los pasillos de la mansión, él había sido la única persona, aparte de su abuelo, que la había mirado como a una persona. Una vez la había encontrado llorando en el jardín después de una discusión particularmente cruel con Sofía, y simplemente le había ofrecido un pañuelo de seda, sin decir palabra. «Tú», escupió Ricardo. El advenedizo, el chico de los números. Mateo avanzó hacia la habitación. Su presencia era como un campo de fuerza. «Don Ricardo, Beatriz, Sofía», dijo, su voz suave pero cortante como el diamante. «Lamento su pérdida». Se volvió hacia el Lara. «Señorita Castillo, mis condolencias. Su abuelo era un gran hombre. Esto es una farsa», gritó Ricardo golpeando el brazo de su silla. «Ustedes 2 lo planearon. La sedujiste para que manipulara al viejo». Mateo ni siquiera parpadeó. «El testamento es claro, Ricardo, y yo cumplo mis promesas. Mi trabajo es proteger el legado de don Rafael, y el Lara es ahora ese legado». Se acercó a el Lara y le tendió la mano. «Señorita Castillo, tenemos mucho trabajo». El Lara miró su mano extendida. Luego miró a su tío, cuyo rostro era una máscara de odio asesino. Luego a Sofía, que la miraba como si fuera un insecto que estaba a punto de aplastar. Y luego, de vuelta a Mateo, el único extraño en la habitación, el único que le ofrecía una salida. Con mano temblorosa, aceptó la suya. Ricardo y su familia salieron de la habitación como una tormenta de furia, sus gritos sobre abogados e impugnaciones resonando en el mármol. El Lara se quedó sola con Mateo y el notario. El silencio era ensordecedor. «No puedo», susurró el Lara, soltando la mano de Mateo. «No entiendes. No soy yo. No soy una líder. Soy yo. Solo cuidaba de él.
Por eso te eligió a ti, dijo Mateo, su voz perdiendo su filo corporativo y volviéndose algo más suave. Elara, tu abuelo pasó el último año de su vida observando. Vio a su hijo casi destruir su imperio por codicia, y te vio a ti reconstruir el jardín de rosas de tu abuela por amor. Él no apostó por tu conocimiento de los negocios, apostó por tu carácter. ¿Pero casarme? ¿En 6 meses? Dijo, el pánico aumentando en su voz. Es cruel, es una locura, es una estrategia, dijo Mateo con calma. Sabía que te declararían incompetente, que intentarían quitarte el control. Un matrimonio te da un estatus legal, un socio, un bloque unificado contra ellos. ¿Un bloque unificado? ¿Con quién? Mateo la miró, su expresión indescifrable. Eso es lo que tenemos que averiguar. Primero la compañía. Esa noche Elara no durmió. La mansión que había sido su refugio y su prisión ahora se sentía como un campo de batalla. Entró en el despacho de su abuelo, un lugar al que Ricardo siempre le había prohibido entrar. Olía a tabaco de pipa y cuero viejo. Sobre el escritorio de caoba había un sobre con su nombre. Dentro no había una carta, solo una pequeña llave de latón, intrincadamente diseñada y una nota con 3 palabras. No confíes en las apariencias. ¿Qué significaba eso? ¿Una advertencia? ¿Contra Ricardo o contra Mateo, el hombre que él mismo había designado? El bautismo de fuego ocurrió al día siguiente. Elara entró en las oficinas centrales de Alcázar Belleza. Llevaba el mejor vestido que tenía, uno que Beatriz le había dado 2 navidades atrás y que olía a naftalina. Mateo la había llamado para su primera junta directiva. Cuando entró, la humillación fue instantánea y brutal. La sala estaba llena de hombres mayores con trajes caros, todos leales a Ricardo. Ricardo estaba sentado, desafiante, en la silla del director, a la cabecera de la mesa. «Ah, la heredera», dijo Ricardo, su voz goteando sarcasmo. «Llegas tarde. Supongo que estabas ocupada, alimentando a los gatos». Los hombres rieron. «Y veo que has traído a tu mascota», dijo mirando a Mateo, que estaba de pie junto a Elara. Elara sintió que su rostro ardía. Se congeló. «Ricardo», dijo Mateo, su voz tranquila. «Esa es la silla de la presidenta. Levántate». «¿O qué?», se burló Ricardo. «¿Vas a hacer algunos números contra mí, chico?» «No», dijo Mateo. «Voy a llamar a seguridad. Y luego voy a llamar a la prensa y les voy a mostrar la auditoría que don Rafael y yo preparamos. La que detalla los 14 millones de dólares que has desviado a cuentas offshore en los últimos 2 años. ¿O prefieres simplemente levantarte?» El color desapareció del rostro de Ricardo. El silencio en la sala era total. Muy lentamente, Ricardo se puso de pie. «Todo tuyo». «Presidenta», escupió la palabra sonando como un insulto. Elara, temblando, tomó asiento en la cabecera de la mesa. La silla todavía estaba caliente por el odio de su tío. «Ahora», dijo Mateo conectando su portátil a la pantalla gigante. «Hablemos del 15%. ¿Y de quién será despedido primero?» La reunión fue una masacre. Mateo, con Elara a su lado, desmanteló metódicamente la estructura de poder de Ricardo. Despidió a 2 vicepresidentes corruptos y presentó un plan de reestructuración tan brillante como despiadado. Elara apenas habló. Solo observaba, su miedo luchando contra una nueva y extraña sensación. Admiración. Pasaron las semanas. Eran un equipo. Mateo era el estratega, el general. Elara era el corazón. Mientras Mateo recortaba presupuestos, Elara visitaba los laboratorios. Hablaba con los químicos, con la gente del empaque. Eran personas que Ricardo y Beatriz nunca habían visto. Ella aprendió sobre las fórmulas, sobre los sueños de su abuelo, de crear una línea orgánica y sostenible que Ricardo había desechado por ser demasiado cara. La relación entre ella y Mateo se forjó en el fuego. Trabajaban hasta las 3 de la mañana en el despacho de su abuelo, rodeados de proyecciones financieras y muestras de cremas. Él le enseñó a leer un balance. Ella le recordó por qué la compañía existía. El romance, si se le podía llamar así, no fue una chispa. Fue un incendio lento. Una noche, después de una batalla brutal con los distribuidores, que eran leales a Ricardo y amenazaban con boicotearlos. Elara se derrumbó en el sofá del despacho. «No podemos ganar, Mateo», susurró exhausta. «Nos odian. Cada paso que damos, Ricardo pone un muro. Estamos cumpliendo los plazos financieros, pero apenas. Y el tiempo corre», miró el calendario. Quedaban 3 meses para la boda. «Estoy tan cansada de luchar sola», Mateo se sentó a su lado. No en el otro extremo del sofá, sino cerca. Lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su brazo. «No estás sola, Elara», dijo él, su voz baja. «Estás conmigo. Eres mi director financiero», dijo ella mirando sus manos. «Soy más que eso. Oh, me gustaría serlo». Elara levantó la vista. La intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. «Elara», dijo, «esta alianza
No tiene por qué ser solo profesional. Tu abuelo te puso 2 condiciones: aumentar las ganancias y encontrar un socio. Son el mismo problema. Mateo, no, comenzó ella, el corazón latiéndole con fuerza. No tenemos tiempo para un cortejo tradicional, dijo él con una media sonrisa triste. Nuestra vida es esta sala, estas crisis. Pero en medio de esta locura, he llegado a respetar a la mujer en la que te estás convirtiendo. Eres fuerte, eres amable, eres todo lo que ellos no son. Tomó su mano. No te estoy ofreciendo poesía, Elara. Te estoy ofreciendo una solución, una fortaleza. Cásate conmigo. Elara se quedó sin palabras. ¿Tú qué? Un matrimonio. Una sociedad real. Unimos tu herencia y mi conocimiento, tu visión y mi estrategia. Con un voto matrimonial somos imparables. Ricardo no puede tocarnos. Cumplirás la cláusula. Salvaremos la compañía. Y estaremos juntos. ¿Como un contrato? Susurró ella, su corazón hundiéndose. No, dijo él acercándose. Como un comienzo. Se inclinó y la besó. El beso fue suave al principio, tentativo. Pero luego se profundizó, lleno de la frustración y el cansancio de las últimas semanas. Era un beso de alivio, un beso de refugio. Cuando se separaron, Elara estaba temblando. Él era su salvador. El hombre que su abuelo le había enviado. La única persona en el mundo en la que podía confiar. Sí, respiró ella. Sí, me casaré contigo. Mateo le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro generalmente severo. La abrazó con fuerza. Lo lograremos, Elara. Te lo prometo. Mientras ella cerraba los ojos, sintiéndose segura por primera vez en su vida, no vio la expresión en el rostro de Mateo por encima de su cabeza. La sonrisa se había desvanecido. Sus ojos estaban fríos, calculadores y fijos en el retrato de don Rafael sobre la chimenea. La trampa se había cerrado. La boda no fue una celebración, fue una transacción. Se llevó a cabo en la notaría de Mendoza 3 semanas después de la propuesta. Elara usó un vestido de lino blanco que había comprado en una tienda local. Mateo, un traje gris impecable. Los únicos testigos fueron el propio Mendoza y la asistente de Mateo, una mujer con una mirada tan eficiente como la de su jefe. No hubo música, no hubo fiesta, solo la firma de un contrato matrimonial que el abogado de Mateo había redactado. Es estándar, había dicho Mateo pasándole las páginas. Protege tus activos heredados y mis activos existentes. Una formalidad, Elara firmó sin leerlo. ¿Por qué lo haría? Estaba firmando su salvación. Felicidades, señora Herrera, dijo Mateo, dándole un beso corto y seco en los labios tan pronto como salieron al aire húmedo de la calle. El beso del balcón pareció un sueño lejano. Esa noche, en la Villa Alcázar, él no se mudó a la habitación principal con ella. Se instaló en el ala de invitados, al otro lado de la mansión. Es mejor así por ahora, dijo, aflojándose la corbata, para mantener la cabeza despejada. El trabajo es inmenso. Y ahora que estamos casados, el verdadero trabajo puede comenzar. El cambio fue inmediato. El nosotros se convirtió en yo. El socio se convirtió en el jefe. Una semana después de la boda, Mateo convocó a la nueva junta directiva, una junta que él había reestructurado con sus propios nombramientos. Ricardo y Sofía seguían presentes, con acciones minoritarias sin derecho a voto. Una humillación que Mateo les infligía a diario al obligarlos a asistir y observar. Damas y caballeros. Comenzó Mateo de pie a la cabecera de la mesa. Elara estaba sentada a su derecha, pero todos los ojos estaban puestos en él. El plan de reestructuración inicial ha estabilizado la hemorragia, pero estabilizado no es rentable. Necesitamos un crecimiento del 15%. Y lo necesitamos rápido. Hizo clic en un control remoto. La pantalla gigante se iluminó con un logo llamativo y barato. Alcázar Esencia. El mercado de lujo está muerto, declaró Mateo. El futuro es el volumen. Alcázar Esencia será nuestra nueva línea de mercado masivo. Fórmulas más baratas, producción en masa, distribución en supermercados. Inundaremos el mercado. Elara sintió un escalofrío. Mateo no, intervino, su voz sonando débil en la sala silenciosa. Mi abuelo. Él siempre creyó en la calidad. Él estaba investigando una línea orgánica, sostenible. Mateo se rió. No fue una risa cruel, fue peor. Fue paternalista. Ah, Elara. Tu abuelo era un soñador, y los soñadores no cumplen con las proyecciones trimestrales. Se volvió hacia la junta. Los márgenes de la línea orgánica eran del 5%, en el mejor de los casos. Los márgenes de esencia son del 40%, pero destruirá la marca. Protestó Elara sintiendo sus mejillas arder. Podía ver la sonrisa burlona de Sofía desde el otro lado de la sala. Cariño, dijo Mateo, usando ese apelativo por primera vez en público. Sonaba como un dardo tranquilizante. Tú eres el corazón de esta compañía, la inspiración.
Pero yo soy el cerebro financiero. Déjame esto a mí. ¿Confías en mí, verdad? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Estaba atrapada. Decir no la haría parecer una niña petulante. Sí, susurró. Confío en ti. Excelente, dijo Mateo sin saltarse un latido. Porque ya he firmado los contratos de producción. La primera tirada sale en 6 semanas. El Ara sintió que le daban una bofetada. Él no había pedido permiso. Le había informado. La humillación se profundizó en las semanas siguientes. Mateo la apartó sistemáticamente de todas las decisiones importantes. Las reuniones de estrategia se celebraban mientras ella descansaba. Los informes financieros eran demasiado complejos para que ella se preocupara. Se convirtió en la presidenta, un título vacío. Su trabajo consistía en sonreír en eventos benéficos y aprobar la redecoración de la mansión. Ricardo y Sofía observaban todo desde la barrera. Su odio inicial hacia el Ara se transformaba en una diversión cruel. Vaya, vaya, primita, le siseó Sofía en un cóctel de la industria. Parece que te casaste con un hombre que te aprecia por tu silencio. ¡Qué progresista! De presidenta a florero en menos de un mes. Un nuevo récord. El Ara huyó al baño de mujeres, encerrándose en un cubículo mientras las lágrimas de rabia y vergüenza corrían por su rostro. Se había casado con un hombre que la trataba exactamente igual que su tío. Había cambiado una jaula por otra, pero la verdadera traición aún no había llegado. Agotada y desesperada por demostrar su valía, el Ara pasó semanas desenterrando la investigación de su abuelo sobre la línea orgánica. Trabajó en secreto por las noches. Rehizo los números, encontró nuevos proveedores sostenibles, creó un plan de marketing. Era brillante, era rentable. No el 40% de Mateo, pero sí un sólido 18% a largo plazo. Y honraba el nombre de su abuelo. Decidió enfrentarse a él. Llevó su propuesta al despacho una noche. Mateo la ojeó, su expresión impasible. Bien, el Ara, buen trabajo, realmente. Completo. El Ara sintió un rayo de esperanza. ¿Lo ves? Puede funcionar. Sí, dijo él distraídamente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Mereces que te escuchen. Presenta esto en la reunión de la junta del viernes. Si puedes convencerlos, cambiaremos de rumbo. El Ara pasó los siguientes 3 días sin dormir, preparando la presentación de su vida. Era su única oportunidad de recuperar su compañía, su respeto por sí misma. Llegó el viernes. La sala de juntas estaba llena. Ricardo y Sofía estaban en sus lugares habituales, luciendo aburridos. El Ara se puso de pie, sus manos temblando, pero su voz firme. Damas y caballeros, gracias por su tiempo. Sé que ha habido dudas sobre mi capacidad de liderazgo. Hoy quiero mostrarles el verdadero futuro de Alcázar Belleza, un futuro que mi abuelo soñó. Durante 20 minutos habló con una pasión que nunca supo que tenía. Habló de la sostenibilidad, de la calidad, de la demanda del mercado de lujo por productos éticos. Presentó sus proyecciones financieras, su plan de marketing. Cuando terminó, hubo un silencio de asombro en la sala. Incluso Ricardo parecía vagamente impresionado. El Ara miró a Mateo, su corazón latiendo con esperanza. ¿Mateo? Mateo se levantó lentamente, aplaudiendo de forma suave y condescendiente. Bravo, el Ara. Realmente conmovedor. Una presentación maravillosa. ¡Qué pasión! ¡Qué idealismo! Caminó hacia el frente de la sala. Desafortunadamente, mientras el Ara estaba ocupada con su proyecto de ciencias, yo estaba ocupado dirigiendo la compañía. Hizo clic en su control remoto. La pantalla cambió de las hermosas imágenes de la línea orgánica del Ara a una serie de facturas y órdenes de compra. Como pueden ver, dijo Mateo, su voz fría como el hielo. Las proyecciones del Ara se basan en un proveedor de aceites esenciales que, lamentablemente, quebró la semana pasada. Una lástima. Y este otro proveedor de envases de vidrio reciclado duplicó sus precios esta mañana. ¡Qué mala suerte! El Ara lo miró horrorizada. ¿Qué? ¿Cómo? Pero lo más importante, continuó Mateo, es que su plan requiere una inversión inicial de $50 millones. Dinero que no tenemos. Sí lo tenemos, dijo el Ara. ¿La línea de crédito qué? Ah, sí. La línea de crédito, dijo Mateo sonriendo a la junta. Verán, tuve que desviar esa línea de crédito hace 2 días para cubrir un pequeño problema. Un problema que nuestra presidenta creó. Hizo clic de nuevo. La pantalla mostró una orden de compra de 1 millón de unidades de envases de plástico baratos para Alcázar Esencia. Y debajo, la firma de el Ara. Yo no firmé eso, susurró el Ara, el pánico apoderándose de ella. Oh, pero lo hiciste, cariño, dijo Mateo. Estaba en la pila de documentos de la mansión que te di para firmar el martes. ¿Recuerdas? Entre las invitaciones a la gala benéfica y los cheques de la nómina del personal, te dije que no te preocuparas, que era solo papeleo de rutina. La humillación la golpeó como un muro físico. Él la había engañado.
La había hecho firmar la sentencia de muerte de su propio proyecto. Así que, dijo Mateo dirigiéndose a la junta, mientras que la idea de Lara es encantadora, es financieramente imposible. Gracias a su error de firma, ahora estamos legalmente obligados a la primera tirada de Alcázar Esencia. Ella, sin querer, ha aprobado mi plan. La risa de Sofía fue la primera en romper el silencio. Fue un sonido agudo y cruel. Luego, los miembros de la junta, los hombres de Mateo, comenzaron a negar con la cabeza, algunos riendo entre dientes, otros mirándola con abierta lástima. La habían destrozado. Mateo no solo la había derrotado, la había utilizado como arma para derrotarse a sí misma. Elara salió corriendo de la sala de juntas, cegada por las lágrimas, con las risas siguiéndola por el pasillo. Se encerró en el despacho de su abuelo, el único lugar que se sentía seguro. Se derrumbó en el suelo sollozando, su cuerpo temblando por la traición. Era una tonta, una niña estúpida y crédula. Su abuelo se había equivocado. Ricardo y Sofía tenían razón. Era una inútil. Pasó horas llorando hasta que no le quedaron lágrimas. La mansión estaba en silencio. Mateo ni siquiera se había molestado en ir a buscarla. Había ganado. Exhausta y vacía, su mirada se posó en el escritorio. En la pequeña caja de madera. No confíes en las apariencias. La voz de su abuelo resonó en su mente. Las apariencias, la apariencia de Mateo como su salvador, la apariencia de su amor. Todo había sido una mentira. Sus dedos rozaron la pequeña llave de latón. ¿Qué habría? Ya había probado todos los cajones. Miró alrededor del despacho. Era una habitación llena de libros. Se acercó a la estantería. Su abuelo siempre estaba leyendo. Pasó los dedos por los lomos de cuero. Un libro parecía fuera de lugar. No era de poesía ni de negocios. Era un viejo tomo sobre cetrería. Lo sacó. Detrás de él, incrustado en la madera de la estantería, había un pequeño ojo de cerradura, del mismo color que el latón de la llave. Con manos temblorosas insertó la llave y la giró. No hubo un gran ruido, solo un suave clic. La sección entera de la estantería se hundió 1 centímetro y luego se deslizó hacia un lado, revelando una caja fuerte de pared. Y en la puerta de la caja fuerte había una nota pegada. Era la letra de su abuelo. Elara, si has encontrado esto es porque ya es demasiado tarde. Has confiado en Mateo. No te culpo. Yo también lo hice. Contraté a Mateo para salvar a la compañía de Ricardo. Pero me di cuenta demasiado tarde de que había invitado a un lobo para cazar a un zorro. Mateo no quiere salvar Alcázar Belleza. Quiere poseerla. La cláusula del matrimonio fue mi último y desesperado error. Pensé que te obligarías a encontrar un socio externo. Nunca imaginé que él se movería tan rápido. Que te vería a ti como el activo final a adquirir. Dentro de esta caja fuerte está la verdad. Los libros reales. La prueba de que Mateo ha estado desviando millones, ¿no, Ricardo? Ha estado creando una compañía fantasma, Imperium Solutions, usando los fondos de Alcázar, preparándose para comprar nuestros activos cuando Alcázar Esencia nos lleve a la bancarrota. Él te está usando. Elara. Cada sonrisa, cada palabra amable, es una mentira para controlarte. La combinación de la caja fuerte es la fecha en que tu padre y yo nos reconciliamos. El día que me perdonó justo antes de morir. El día que te prometí cuidarte. Tu cumpleaños. Elara marcó su fecha de nacimiento. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro no solo había libros de contabilidad. Había una grabadora de voz digital y un archivo de audio etiquetado Mateo Prueba. Apretó play. Se escuchó el sonido de cristales tintineando. La voz de Mateo, pero no el Mateo que ella conocía. Esta voz era fría, arrogante, divertida. Voz de Mateo. El viejo tonto sigue vivo, pero apenas. Ricardo es un desastre predecible. Pero la chica, Elara, ella es perfecta. Es un cordero asustado. Está sola. Unas pocas palabras amables, un poco de protección y comerá de mi mano. Voz desconocida. Un abogado, tal vez. ¿Y la cláusula del matrimonio? Es arriesgado. Voz de Mateo. Risas. Es una invitación. Es la forma más rápida de obtener el control total. Me casaré con la ratoncita. La haré firmar un contrato matrimonial que le dé a mi cerebro el control total sobre su corazón. Ella me dará sus acciones sin siquiera leer la letra pequeña. En 1 año la compañía será mía. Ella no tendrá nada, y el legado de Alcázar será solo una nota a pie de página en mi historia. Salud por las herederas crédulas. Elara dejó caer la grabadora. El sonido golpeó el suelo de madera. Veo que has estado ocupada. La voz de Mateo vino desde la puerta. Estaba parado allí con una copa de coñac en la mano. Su rostro estaba desprovisto de toda calidez. La máscara había desaparecido. Era el hombre de la grabación. Todo fue mentira, susurró ella retrocediendo. No todo, dijo él, caminando tranquilamente hacia el escritorio.
El hecho de que Ricardo es un ladrón es verdad. El hecho de que la compañía se estaba hundiendo es verdad. Simplemente omití la parte en la que yo era el tiburón más grande en el agua. ¡Monstruo!, gritó ella, su voz rompiéndose. Me usaste. Te salvé, la corrigió él, su voz cortante. Eras una sirvienta asustada. Te di un nombre. Te di poder. Te di un asiento en la mesa. Y tú a cambio me diste el control. Fue una transacción justa. Y el contrato matrimonial que firmaste tan ciegamente es hermético. Le da a tu esposo el control total de la votación en caso de incompetencia financiera demostrada. ¿Y qué demostramos hoy en la Junta, cariño? Tu total incompetencia. Se acercó a ella el depredador acorralando a su presa. Le acarició la mejilla con el dorso de sus dedos. Elara se estremeció como si la hubieran quemado. Estás atrapada, Elara. Legalmente. Eres la señora Herrera. Eres la presidenta. Y firmarás cada documento que ponga frente a ti. Porque si no lo haces, usaré esta grabación, dijo, señalando la grabadora en el suelo, para demostrar que tú estabas conspirando conmigo para defraudar a Ricardo. Te haré cómplice. Te enviaré a la cárcel junto con él. La miró, sus ojos grises completamente muertos. Tu abuelo te sobreestimó. Eres exactamente lo que parecías ser. Débil. Le dio la espalda y salió del despacho. Buenas noches, esposa. Mañana tenemos un lanzamiento de producto que supervisar. Elara se quedó en el suelo, rodeada por la verdad. La traición era absoluta. Era peor que la humillación. Le habían arrancado el alma. Mateo no solo había ganado la compañía, le había robado su identidad, su amor y su futuro. Estaba completamente sola. Se quedó allí mientras la luna se movía por el cielo. El silencio de la mansión era su tumba. Pero mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de un gris enfermizo, el dolor en el pecho de Lara comenzó a cambiar. Se enfrió, se endureció. Se convirtió en algo afilado. Mateo había cometido un error. Le había dicho que era débil. La había dejado con vida. Y le había enseñado exactamente cómo jugaba él. Cogió su teléfono. Había una persona en el mundo que odiaba a Mateo Herrera tanto como ella y que odiaba perder aún más. Marcó. ¿Qué diablos quieres? La voz somnolienta y aguda de Sofía respondió. Hola, prima, dijo Elara, su voz baja y desprovista de lágrimas. Sonaba como un extraño. Resulta que tienes razón sobre mí. Soy una tonta. Y mi marido me acaba de quitar todo. Y sé que te estás riendo. Pero él también te quitó todo a ti y a tu padre. Y tengo la prueba. Hubo un silencio al otro lado de la línea. La somnolencia de Sofía desapareció. ¿Qué prueba? Le preguntó Sofía, su voz de repente atenta y venenosa. La prueba de que él planeaba arruinarlos a todos desde el principio. Incluyéndome a mí, dijo Elara. Él cree que me ha destruido, pero voy a recuperar mi compañía. Y voy a destruir su vida. Y tú me vas a ayudar. Elara se estremeció visiblemente, interpretando su papel hasta el final. Como su esposo, y bajo la cláusula de incompetencia financiera de nuestro contrato matrimonial, he pasado los últimos 6 meses liquidando los activos valiosos de Alcázar Belleza, las fórmulas, las patentes, la infraestructura, y transfiriéndolos a una compañía solvente que puede salvar los empleos. Mi compañía, Imperium Solutions, sonrió el salvador de la sala. No pude salvar el nombre de Alcázar gracias a la mala gestión de mi esposa, pero he salvado el negocio. Es un día triste, pero también un nuevo comienzo. Sacó un documento final y un bolígrafo de oro. Elara, cariño, es la última firma. La transferencia final de los activos restantes a Imperium. Firma, y podremos dejar atrás esta pesadilla. Toda la sala la observaba. La ratoncita, el cordero, lista para el sacrificio. Elara tomó el bolígrafo. Su mano no temblaba, levantó la vista. Y por primera vez en 6 meses miró a Mateo. Realmente lo miró. La palidez, el miedo, la debilidad, todo se evaporó. Sus ojos eran los ojos de su abuelo. Ojos de acero. No, dijo ella. La sonrisa de Mateo vaciló. ¿Qué? ¿Has dicho? He dicho no, repitió Elara, su voz resonando en el micrófono clara y fría. Tienes razón, Mateo. Alcázar Esencia fue un fracaso catastrófico. Exactamente como lo planeamos. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sisió él, su máscara comenzando a agrietarse. Sofía, dijo Elara. Sofía dio un paso adelante, su sonrisa afilada. Hola, Mateo. O debería decir, señor Herrera. Resulta que el banco de inversión que maneja Imperium Solutions está siendo investigado actualmente por fraude fiscal. Y están muy interesados en saber cómo su cliente estrella financió su nueva compañía usando los activos de una empresa que cotiza en bolsa como garantía personal. Se llama malversación. Eso es ridículo, ladró Mateo. Ricardo, dijo Elara. Ricardo dio un paso adelante sosteniendo una pila de papeles. Y aquí están las transferencias.
cada firma que mi sobrina te dio, cada dólar que moviste a tus cuentas fantasma. El rastro es impecable, suficiente para que la secta encierre durante 30 años. ¡Tú!, rugió Mateo mirándola. «Tú firmaste. Eres cómplice. Si yo caigo, tú caes». «Ah, pero ahí es donde te equivocas», dijo el Ara poniéndose de pie. «Verás, mientras tú estabas ocupado robando el veneno, yo estaba ocupada vendiendo el oro». Se giró hacia la pantalla gigante y pulsó un botón. Las imágenes del fracaso de Esencia fueron reemplazadas por el elegante frasco dorado de luz eterna, y luego por los números. «El proyecto secreto de mi abuelo», anunció el Ara. «Lanzado hace 3 meses. Agotado en 3 días. Aumentamos las ganancias netas de Alcázar Belleza no en un 15%, sino en un 40%. La cláusula se ha cumplido. La herencia es mía. Permanentemente». La sala explotó en un caos. Mateo la miró, su rostro blanco de shock y rabia asesina. El contrato matrimonial. La incompetencia. Todavía te controla. Aún soy tu marido. ¿Lo eres?, preguntó el Ara. Sacó la grabadora de voz. «Nuestro matrimonio se basó en el fraude. Y tengo la prueba», apretó play. La voz arrogante de Mateo llenó la sala. «Me casaré con la ratoncita. Ella no tendrá nada. Salud por las herederas crédulas. Mi petición de anulación fue concedida esta mañana a las 9 en punto», dijo el Ara. «Nuestro matrimonio nunca existió». Mateo se abalanzó sobre ella, un rugido animal saliendo de su garganta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, 2 guardias de seguridad, contratados por Ricardo, lo agarraron por los brazos, sujetándolo. Su traje caro estaba torcido, su rostro distorsionado por el odio. «Me engañaste. Eras débil. Te vi llorar». El Ara se acercó a él. Lo miró directamente a los ojos, su rostro tranquilo. «No, Mateo, no era débil. Estaba de luto. Y tú confundiste mi dolor con estupidez. Ese fue tu error». Se volvió hacia la seguridad. «Sáquenlo de mi vista». Mientras se lo llevaban, gritando maldiciones, el Ara se volvió hacia la junta, ahora en silencio y aterrorizada. «Habrá cambios», dijo. Esa noche la Villa Alcázar estaba en silencio. Pero era un silencio diferente. Era un silencio de paz. El Ara estaba en el despacho de su abuelo, sosteniendo una copa de vino. La puerta se abrió. Eran Ricardo y Sofía. Se miraron durante un largo momento. «Así que», dijo Sofía rompiendo el silencio, «supongo que ahora nos echas». «No», dijo el Ara dándose la vuelta. «Mi abuelo quería salvar esta compañía. Y la salvamos. Los 3», Ricardo la miró desconcertado. «Pero la compañía es tuya». «El 70% es mío», corrigió el Ara. «El 30% sigue siendo tuyo. Y voy a necesitar un CEO y una jefa de marketing que sean tan despiadados como yo». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. «El suero Luz Eterna es bueno, pero el empaque es un desastre. Necesita oro y diamantes. Y tu red de distribución», dijo el Ara a Ricardo, «necesita ser limpiada. Quiero que uses tus habilidades para recuperar cada centavo que Mateo robó. Te quedarás con el 10% de lo que recuperes». Los ojos de Ricardo brillaron con la vieja codicia, pero esta vez estaba mezclada con algo nuevo. «Respeto». «Tenemos un trato, presidenta». Sintieron y salieron del despacho. El Ara se quedó sola. Caminó hacia el retrato de su abuelo. Levantó su copa. «Confía en las apariencias, abuelo», susurró. «Confía en la apariencia de debilidad. Y resultó ser mi mejor arma. Salud por el legado de las sombras». Bebió un sorbo. El vino sabía a victoria. El legado no había sido un regalo. Había sido una forja. Y ella finalmente estaba hecha de acero.